Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias especialmente a los y las panelistas por aceptar participar. Les contamos que esta es una actividad que organizamos conjuntamente la Escuela de Ideas del UNSAM con ASIG en el marco de la Semana Presupuesto y Derechos, que es una serie de actividades que hacemos desde ASIG, tratando de abrir un poco la cuestión de la discusión presupuestaria. El eje es poder debatir sobre el proyecto de presupuesto que hoy está ya presentado por el Ejecutivo, y la idea es poder democratizar un poco el debate, sobre todo en estos tiempos, sacarlo de los nichos de la política fiscal, que suelen ser nichos bastante estrechos, donde hay funcionarios, donde hay técnicos, y poder generar espacios de debate junto con académicos, con legisladores, con referentes de la sociedad civil. Ese es el espíritu de la semana. Yo acá oficio como de doble agente porque yo soy docente de LIDAES y también formo parte de ASIC, así que le doy la palabra a Eduardo, que es director de ASIC, para que pueda presentar también. Gracias, Ale, y buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Eduardo Ferreira, soy codirector de ASIG. Nuevamente les doy la bienvenida a la 10ª edición de la Semana de Presupuesto y Derechos. Esta es ya la 10ª edición. Desde ASIG intentamos dotar a la discusión presupuestaria de una componente de derechos y de un componente democrático, ¿no? Entendiendo que el presupuesto es más que un mero asunto técnico, un mero asunto numérico o contable, sino la forma en que colectivamente la sociedad decide cómo distribuir sus recursos. Yo solamente agradecer al UNSAM por habernos permitido este espacio, a los y las panelistas, a Jairo que va a estar en la moderación, por estar acá, y felicitar al equipo de Justicia Fiscal, el equipo de comunicación en particular, pero también en general a todo el staff de ASIC por haber organizado el evento, por haber apoyado, y bueno, tenemos varias actividades mañana y pasado. Los y las invito a que las consulten en nuestras redes sociales o que nos pregunten, porque hay distintos temas que vamos a estar abordando durante toda esta semana y queremos contar con su participación porque entendemos que la discusión, mientras más amplia, más robusta y más participativa, es mejor. Yo cierro con esto y le doy el paso ya al panel. Jairo, para que arranque el panel. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por la convocatoria. Un lujo para mí estar acá compartiendo con ustedes y con la mesa. Solo un comentario. Me parece central poder discutir el presupuesto vinculado con las funciones sociales o con derechos y poner el foco en cuán justo es el equilibrio fiscal que se busca o el ajuste fiscal en marcha, porque ante la catarata de temas que todo el tiempo se imponen en agenda, con agresiones, mentiras, discusiones, uno no sabe de dónde anclarse para ir devolviendo esa estrategia muy clara del gobierno y poder encontrar un ancla, por más de que está difícil discutir con datos, porque da la impresión que los datos dan lo mismo, poder encontrar un concepto que es, ok, acordamos que hay que ir hacia un equilibrio fiscal, disputamos quién pone más y quién pone menos, dónde no se puede ajustar más, dónde se podría ajustar y no se está ajustando. Me parece central que la discusión con una serie de encuentros acá sea, ok, discutamos eso, quién está poniendo más en el ajuste, quién no está poniendo y dónde se están pasando de la raya ya por muchos cuerpos. Y creo que está buenísimo poder ordenar eso y después tratar de usarlo en el debate, por más de que, repito, sea muy difícil. A mí me toca entrevistar todo el tiempo funcionarios, representantes del oficialismo, y uno tiene la sensación de que da lo mismo la información, pero me parece que es el punto donde hay que centrarse, porque en algún momento el tema cae cuando uno está contando los datos ciertos. Le doy pie ahora a Malena Ibanco, que es la economista del programa Justicia Fiscal de ASIG, para que dé el primer enfoque y ordene un poco el material que se ha producido, que es tan importante. Adelante, Malena. Bueno, ahora sí. Mi nombre es Malena, me toca venir por parte del equipo de ASIG hoy a presentar un informe en el que trabajamos. Lleva el título de Servicios Sociales como variable de ajuste y privilegios fiscales que se mantienen. Recupera esta idea que creo que muy bien produjo Jairo. Y nuestro objetivo es hacer una rápida presentación de los grandes números del presupuesto que presentó Milei el 15 de septiembre. La estructura de esta presentación tiene 3 pequeños bloques. El primero son los grandes números del presupuesto y un señalamiento o un foco específico dentro de los servicios sociales, que es donde encontramos la mayor parte de las reducciones, la mayor parte del ajuste. Un segundo punto en el cual creemos que hay 2 elementos diferenciales de este presupuesto en particular que ponen en mayor riesgo las partidas sociales.
Y un tercer punto en el cual lo que queremos es poner en conversación si de lo que se está tratando es de una insuficiencia de recursos, si es que no hay plata, o si lo que tenemos delante es una discusión sobre la distribución de esos recursos comunes. Bueno, el primer gran número del presupuesto que se presentó es el total del presupuesto, que lo que podemos ver es que es un poquito más alto si lo comparamos con el presupuesto que se espera para la finalización de este año. O sea, está 4 puntos porcentuales por encima de 2024, del vigente 2024. Ahora bien, si eso lo comparamos con 2023, que es la tercera barrita hacia atrás, lo que vemos es que lo que hace este presupuesto es consolidar una gran caída dentro del gasto público. Una caída del 24%, o sea, respecto a 2023 estamos gastando un peso menos cada 4. Una pequeña aclaración, vamos a estar tomando mucho el dato de 2023 para hacer las comparaciones, no solo por la magnitud del ajuste que todos sabemos que se dio este año, sino en particular por una cuestión institucional que tiene que ver con que es el último presupuesto discutido y aprobado por el Congreso. Este año se trabajó con un presupuesto de prórroga, entonces nos interesa tomar ese presupuesto de referencia que es el de 2023. Bueno, dentro de ese presupuesto que se recorta en un cuarto, la pregunta es ¿en dónde se recorta? Y lo que vemos es que si comparamos la variación entre 2023 y 2025, la mayor parte, casi la mitad de esa reducción está explicada por un gran grupo que son los servicios sociales. El presupuesto se organiza en estos 5 grupos, no es una clasificación que hicimos nosotros, sino que funciona así el sistema de presupuesto, y el análisis nos da eso, que la mayor parte la explica servicios sociales, seguido de servicios económicos, con casi un tercio, ahí están principalmente los subsidios económicos, seguido por deuda, y después tenemos servicios de seguridad y defensa, que prácticamente se ve inalterado. Ahora, si vemos la evolución real, o sea, cuánto se estuvo gastando a precios reales en el tiempo en la categoría servicios sociales, lo que vemos es algo similar a lo que veíamos en el presupuesto general. Si bien hay un aumento de un 9% respecto a 2024, eso no llega ni de cerca a compensar el derrumbe que se dio entre 2023 y 2024. Lo que nos da como resultado un presupuesto que es el más bajo desde 2010, sin contar 2024, teniendo en cuenta que estamos en una situación de indicadores sociales muchísimo peores a los que teníamos en este año. Si seguimos haciendo zoom, nos seguimos metiendo en el presupuesto y qué es lo que está pasando en los servicios sociales y comparamos la situación de las distintas funciones, lo que encontramos y lo que nos llama la atención es que muy buena parte del recorte está cayendo sobre políticas públicas que lo que hacen es garantizar condiciones de vida para los sectores populares, no solo hoy, sino que tienen una incidencia importante dentro de las condiciones de vida a mediano y largo plazo. Acá podemos mencionar agua potable y alcantarillado, vivienda y urbanismo, educación y cultura, ciencia, tecnología e innovación, tan pertinente en un día como hoy y en este escenario. Acá trajimos algunos datos específicos sobre educación y cultura. Para esta mesa queríamos retomar este dato de que si se votase el presupuesto tal como está hoy, lo que veríamos es una caída del 40% respecto a 2023. Y esto se desagrega en distintas cuestiones. Una de ellas es la consolidación de recortes en educación superior. Hacia la derecha pueden ver el gráfico en el cual el programa más importante de financiamiento universitario muestra una enorme caída durante este año que se consolidaría en 2025. Después, la discontinuidad de programas como el Conectar Igualdad y el FONID, y un enorme recorte en las becas Progresar, que serían un 63%, se estaría invirtiendo un 63% menos de lo que se invirtió en 2023. Dicho todo esto, valen 2 aclaraciones y 2 señalamientos importantes. La primera tiene que ver con que todos los datos que acabamos de mostrar están calculados con la propia inflación que contempla el proyecto de presupuesto. Eso es mucho más optimista de lo que seguramente termine sucediendo. El proyecto estima una inflación para 2025 del 18%, cuando el último dato del REM nos daba casi el doble, un 35%. Entonces, con lo difícil que es estimar inflación en Argentina, cualquier dato de inflación que esté por encima de ese 18, lo cual es esperable, se convertiría en caídas mucho más acentuadas en todas las partidas que acabamos de ver. Eso por un lado. Y por otro lado, señalar que este presupuesto está regido, está pensado en torno a la regla fiscal que consolidan, que ponen en el artículo 1 del proyecto, que es la regla fiscal de déficit cero. Básicamente, que el Estado no pueda gastar más de lo que recauda.
Y acá lo que llama la atención es que en todos los escenarios posibles en los cuales se plantea, todo se resuelve a través de un recorte del gasto. Lo que dicen es, sí, las estimaciones tienen menos ingresos, o sea, si se recauda menos a través de impuestos que lo que se espera, se van a recortar los gastos. Y si se recauda más de lo que se espera, si hay más recaudación por impuestos en ese hipotético escenario, en vez de que se pueda pensar en expandir el gasto, eso se traduciría en un primer momento en ahorro fiscal y en un segundo momento en una bajada de impuestos. Nunca se piensa en la posibilidad de compensar esas enormes caídas que vimos. Y acá hay algo específico a mirar que tiene que ver con que el foco está en lo que llaman gastos no indexados. ¿Qué dicen? Si cae la recaudación y necesitamos recortar más para alcanzar el equilibrio fiscal, no vamos a poder tocar, dice el Poder Ejecutivo, las grandes partidas que están vinculadas a ajustes automáticos como la ley de movilidad, como pisos de presupuesto por porcentaje de determinado gasto, etcétera, sino que van a ir a atacar, y lo dicen explícitamente en el artículo 1, los gastos no indexados. Entonces, acá nos interesa señalar que estas partidas no indexadas, entre las cuales están la prestación alimentar, que complementa ingresos de los hogares más vulnerables, construcción de jardines infantiles, insumos médicos, prevención del embarazo adolescente, por mencionar un par, son las que están en el foco del ajuste, por un lado, a través de la licuación de esas partidas por la inflación, que probablemente sea mayor a la esperada, y en segundo lugar, porque puede haber un recorte concreto para alcanzar ese déficit fiscal si no se consigue el equilibrio tal como está planificado en el proyecto. Último punto respecto a esto. En el proyecto se propone sumar algunas actividades, algunas políticas más a la lista de no indexadas, que son estas que están en riesgo. Se propone desindexar la UH y la UE. Se propone eliminar por este año, por 2025, el gasto mínimo en ciencia y técnica y en educación. Voy rápido al último punto de la presentación, que tiene que ver con la otra parte. Bueno, mientras vemos todos estos recortes en servicios sociales, ¿qué pasa con un montón de otros gastos, de gastos indirectos, que son los gastos tributarios? Y lo que vemos es que esos gastos se mantienen. O sea, hay determinados sectores o determinados grupos de la sociedad a los cuales se les dice no me pagues este impuesto en particular, pero en principio diría, bueno, son tratamientos diferenciales, no debería ser tanta plata. Es tanta plata, son 27 billones de pesos, lo cual equivale casi a un cuarto de la recaudación total y 3,58% del PBI. Es un montón de plata. Allá adentro, no todo lo que está ahí adentro es cuestionable. Entre otras cosas está, por ejemplo, las alícuotas reducidas al IVA, que son importantes para paliar la regresividad del sistema tributario. Pero también tenemos, por ejemplo, grandes regímenes de promoción económica que han sido señalados por su falta de revisión, de evaluación, porque se sostienen en el tiempo cuando sus objetivos iniciales se cumplieron o cuando podríamos decir que no se cumplieron y que evidentemente esa no es la manera de cumplirlos. Acá trajimos solo dos ejemplos, uno es el de régimen de promoción de Tierra del Fuego y el segundo es el de economía del conocimiento. Economía del conocimiento, recordemos, un régimen que es apropiado por las grandes empresas digitales, principalmente Mercado Libre, Accenture y Globant. Bueno, con la plata, en realidad con apenas un 10% de lo que se le perdona o que se le dice no me pagues en impuestos a estas empresas, podríamos, por ejemplo, compensar el recorte que sufrió comedores comunitarios entre 2023 y que se consolidaría en 2025. Solo con un 10%. Por poner otro ejemplo, con un 4% del régimen de promoción de Tierra del Fuego, podríamos financiar o no desfinanciar el programa de fortalecimiento de jardines infantiles. O sea, la caída entre 2023 y 2025 de ese programa equivale a apenas un 4% de lo que se va en plata en el régimen de promoción de Tierra del Fuego. Rápidamente, las conclusiones que nos interesa traer acá son que el presupuesto de 2025 consolida el ajuste que empezó en 2024, que este ajuste recayó principalmente sobre los servicios sociales, que la regla de equilibrio fiscal sumada a proyecciones macroeconómicas demasiado optimistas que contiene el proyecto podrían traducirse en recortes todavía más fuertes que ese 24% que señalábamos. Y en tercer lugar, de nuevo, que de lo que evidentemente se trata esta conversación es de una discusión sobre cómo distribuir los recursos comunes de la sociedad. Gracias. Le toca ahora al rector de la universidad, Carlos.
Carlos Greco. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Acá en la Casa de la Escuela de Altos Sociales. Algunas pequeñas consideraciones teóricas y conceptuales y después alguna cuestión genérica, quizás alguna cosa no vaya Un poquito más fuerte puede ser. Sí, Perdón. algunas cuestiones teóricas, conceptuales, porque ese servicio que tenemos aquellos que trabajamos en tratar de generar y divulgar el conocimiento, y luego algunas cuestiones específicas de la ley y mucho más específicas del presupuesto universitario, que es lo que nos interesa. Un presupuesto público forma parte de lo que nosotros llamamos las finanzas públicas, que son un componente de la economía en general y la economía del sector público en particular. Y esto lo digo porque no es escindible de la economía de mercado al rol que tiene el Estado. Más allá de la perspectiva ideológica, la perspectiva de la concepción del Estado que tenga cada gobierno, es inescindible la relación simbiótica que hay entre la economía del sector público y la economía del sector privado. El presupuesto casualmente tiene ese rol. Uno de los roles importantes es casualmente funcionar como un distintos roles y mecanismos que es de acumulación, de distribución, de redistribución, de compensación, de impacto sobre las políticas económicas en términos macroeconómicos. O sea, el presupuesto, por eso se lo llama la ley de leyes, no es solo cómo funcionan los organismos del Estado. Tiene ese rol, por lo menos para nuestra concepción tan importante, de trabajar en paralelo con las grandes dimensiones de la economía de mercado. Por lo menos en esto que nosotros concebimos que es una economía capitalista. Entonces, partiendo de esa concepción, en particular el detalle del presupuesto, en su formulación, tampoco se puede desembarazar de la historia y los antecedentes. En general los presupuestos tienen, como decía recién, tienen muchos componentes inerciales y inflexibles. Estos que se llaman componentes automáticos, indexados, son aquellos en los cuales se puede trabajar muy poco y en general cuando se le propone a los legisladores una ley de presupuesto se trabaja más que nada en los márgenes, en cómo se pueden definir políticas activas, proactivas de incentivo o de castigo, que permiten que sea más eficiente, que tenga más impacto ese presupuesto en lo que son las políticas públicas. Y acá nuevamente, esos presupuestos, por lo menos para lo que nuestra concepción de la política pública tiene que ser virtuosa, expresan objetivos, expresan políticas públicas. Los números no son cuánta plata hay, cuánto voy a gastar. Significa expresar una política pública en relación a actividades muy trascendentes, como la educación, la salud, la seguridad, la justicia. Hay algunas que son casi indelegables, pero hay otras en las que el Estado decide invertir o gastar para promover esas acciones que algunas pueden ser de distribución, otras de fomento y de acciones directas. Esto muy resumido, y algunos criterios o cuestiones que tienen que ver con el presupuesto que en este año está llevando adelante este gobierno, que es un presupuesto prorrogado. Esa condición del presupuesto prorrogado es una condición que está prevista en la ley 2456, y es el atributo que tiene el gobierno para poder seguir funcionando, más allá de que no haya, si es que no hay un presupuesto aprobado por ley, que se llama presupuesto vigente. Continúa el presupuesto anterior. Ahora, en condiciones de inflación, ese presupuesto queda totalmente desvirtuado. Y básicamente lo que significa es discrecionalidad. Es que el gobierno hace lo que quiere y no responde a un mandato, no responde a una decisión del otro poder, que es el poder legislativo, que es el con el cual se acordó, más allá de que siempre la propuesta del presupuesto es la propuesta del gobierno, pero que el poder legislativo ratifica o rectifica en algún sentido. Entonces, cuando hay inflación y cuando hay un presupuesto prorrogado, finalmente el gobierno hace lo que quiere, para decirlo en términos vulgares, pero en términos reales. Y hace lo que quiere además porque maneja a través de la recaudación la disposición de esos recursos por encima de los que estaban prorrogados a piacere. Y en general lo que ha ocurrido es que esa discrecionalidad se proyecta, como se planteaba, en el presupuesto 2025. Porque como el presupuesto es un presupuesto inicial y partimos de un presupuesto que tuvo un ajuste fenomenal,
que llevó a la expresión del sector público al 0,25 del PBI, entonces el presupuesto que se está proponiendo, si bien tiene un pequeño incremento, parte de uno que ya estuvo muy ajustado. Y en partidas muy sensibles, como recién contaban, salud, educación, ciencia y técnica. Y esto lo digo porque es mi interés de cómo una política pública que tiene que ser sostenida básicamente con una inversión está desatendida o está abandonada. ¿Cómo se expresa la fórmula esta famosa de cuál es la X de este presupuesto? El famoso artículo 1 y el artículo 70. La ejecución del presupuesto, hay una formulación y hay una ejecución. La ejecución tiene un resultado primario, que son ingresos corrientes y gastos corrientes, después tiene ingresos y gastos de capital, y finalmente tiene un resultado financiero que después pagar los intereses. Acá la incógnita es de abajo para arriba. Lo primero que se garantiza son los intereses. O sea, el resultado financiero tiene que ser equilibrado o superavitario. Luego, si los ingresos son suficientes para financiar los gastos corrientes y los gastos de capital, entonces la X va a ser el saldo de esa fórmula. Esa condicionalidad de que el ajuste va sobre el gasto, por supuesto que tiene, como decía recién, algo inflexible, que son los gastos indexados o los gastos automáticos. Son un porcentaje importante. Ahora, una forma de liberarse de esa condicionalidad es a través casualmente del artículo que modifica otras leyes que fijaban porcentajes determinados sobre determinado tipo de políticas públicas como educación, ciencia y técnica, educación técnica, financiamiento del Fondo para Investigación de la Defensa, todas esas leyes que tienen porcentajes determinados que tienen que ser garantizados a lo largo de los presupuestos públicos están para el año 2025 no se deben cumplir, según el artículo, si mal no recuerdo, que los modifica es el artículo 27. El artículo 27 dice claramente que para el año 2025 no se van a cumplir, ni con el 6% del PIB para educación, ni con el famoso 0,45 sobre el PBI para ciencia y técnica, va a ser del 0,22, ni el 0,4% para la educación técnica, todos bajan a menos de la mitad. Este famoso ajuste del cerca del 40% se expresa casualmente en esos ratios y la propuesta claramente dice, mire, por este año no los vamos a aplicar solos. También hay que ser sincero, los años anteriores no se esperan. Se cumplieron. No se plantea una reducción tan drástica como este presupuesto. En los años anteriores, por ejemplo, en educación, el ratio más importante se dio en el año 2015, dio 6 y pico. Después cayó hasta 5 y pico. Hoy está en el 3. En educación está en el 3. Todo el sector público gasta el 3% del PBI. Entonces, eso sí es relevante a la hora de poder interpretar cuál es la política pública expresada a través de un presupuesto. ¿Cuánto está dispuesto a invertir el gobierno en educación? Y ahora un capítulo particular, estoy bien con el tiempo, ¿no? Sí, está bien. Un capítulo particular que tiene que ver con lo que por lo menos a mí me interesa, o por lo menos aportar alguna claridad sobre el presupuesto universitario. En realidad, dentro de lo que es el Ministerio de Educación, el Secretario de Educación, ya no el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, Secretario de Educación en este caso, la partida más importante que tiene dentro del presupuesto nacional tiene que ver con el sistema universitario. Porque el resto del gasto educativo está en las provincias. Y en el año 90 todo el gasto educativo se descentralizó, entonces el gobierno, el Estado Nacional se quedó con el gasto del nivel superior, que es el gasto universitario. Ese gasto se expresa a través de un artículo, el artículo en general, en los años anteriores el artículo 12 de la ley, este año es el artículo 17, como se ha corrido un poco. Y hay una planilla que expresa el presupuesto del sistema universitario, que es la planilla anexa a ese artículo. En esa planilla se detalla el presupuesto de cada universidad, lo que nosotros llamamos presupuesto sobre la línea, por función. Las 3 grandes funciones: salud, educación, ciencia y técnica. Después de ese, que se llama ahí un primer subtotal, que es el presupuesto arriba de la línea, hay un presupuesto de lo que nosotros llamamos programas o fondos concursables, que son créditos presupuestarios que se distribuyen, fondos a distribuir, con el resultado de convocatorias que hace, en este caso, la Secretaría de Política Universitaria, vinculados a todos los programas de desarrollo de la ciencia técnica, doctorados, el programa de información universitaria, la extensión, los hospitales. Todos programas que
Ya esto viene de una vieja dispositivo de política pública, que es que la idea era que los presupuestos del sistema universitario tuvieran alguna pauta objetiva de distribución, más allá de lo que eran asignaciones directas en el marco del ejercicio de la autonomía universitaria que iban arriba de la línea. En la tradición del sistema universitario, el armado del presupuesto que iba al Congreso era el resultado de propuestas que hacía el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el órgano que nuclea a todos los rectores. Esa propuesta se elevaba a la Secretaría de Políticas Universitarias, se consolidaba y Educación enviaba la propuesta a Hacienda. Eso ocurre no más allá de fines de agosto, para que el 15 de septiembre, que es cuando el Poder Ejecutivo eleva la propuesta, pudiera ser incorporada dentro del proyecto de ley. Nosotros desde hace muchos años esa secuencia la venimos haciendo, digo nosotros los rectores, armamos una propuesta de presupuesto y en general es el armado de un proyecto, una secuencia de ida y vuelta entre quienes proponemos y quienes nos dicen, bueno, hasta acá, un poco más, un poco menos, teniendo en cuenta los parámetros generales de lo que es el presupuesto de todo el sector público y las aspiraciones que puede llegar a tener instancias de desarrollo, de crecimiento, de expansión del sistema universitario. Imagínense ustedes que en los últimos 20 años, desde el 2000 en adelante, se crearon 20 universidades. Hoy hay 60 universidades públicas, 20 se crearon en los últimos 20 años. Y eso, también el resultado de esa política es la expansión de la matrícula. La matrícula en el año 83, cuando se recupera la democracia, era del orden de los 170.000, 200.000 estudiantes. Hoy son 2.200.000. En aquel momento representaban el 1,7% de la población total y hoy representan el 5%. Quiere decir que el sistema universitario se expandió, pero atendió una demanda creciente de estudiantes. Esto de que se dice que los estudiantes, de qué quintil de ingresos provienen. Bueno, la mayoría de los estudiantes provienen de hogares en los que sus padres no tienen formación universitaria. Más, en algunos casos, ni siquiera tienen formación secundaria. No importa, eso es un dato más sociológico, demográfico, pero el presupuesto da cuenta de poder asistir a esa expansión y también aclarar, por eso dije las funciones, que las universidades no solo forman, no solo generan profesionales o generan acumulación de capital intelectual en aquellos que pasan 1, 2 o 3 años por las universidades, también producen conocimiento, también generan investigación básica y aplicada, también generan desarrollos tecnológicos, sociales, culturales. Y en general, cuando se hace la valoración del rendimiento de las universidades, ese capítulo no se cubre. Solo se calculan cantidad de estudiantes, cantidad de egresados. Eso es una simplificación que no corresponde. Voy a los números del presupuesto. Concretamente, este año el sistema universitario elaboró un presupuesto producto de estos cálculos del orden de los 7 billones de pesos. Y ese resultado solo de tomar el presupuesto vigente y ajustarlo con lo que deberían ser los salarios que no fueron ajustados y en la misma proporción el resto de las partidas. Imagínense ustedes que el 90% del salario del presupuesto universitario se aplica a salarios y el 10% restante al resto de los gastos. Cuando la fórmula ideal debería ser 75-25 o como mucho 85-15. ¿Para qué? Para que tengan las universidades margen para invertir, para desarrollarse, para construir, para subsidiar los proyectos de investigación. Bueno, hoy es el 90-10. Al principio de año era 95-5. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hablaba del incremento del 270%, 70%? En ese momento el 270% de incremento se aplicó solo sobre el 5% del presupuesto universitario. El resto no tuvo actualizaciones, más que los acuerdos salariales que a la fecha son del orden del 80% y la inflación acumulada es del 140%. Por eso es el reclamo de los universitarios, básicamente porque hay un gran atraso en los salarios. Ese presupuesto de 7 billones es el que se elevó a la consideración del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo incluye dentro de este presupuesto una planilla anexa al artículo 17 de 3.800.000.000, casi la mitad, un poquito más de la mitad. Que es el presupuesto que se está ejecutando hoy. Con lo cual, la realidad es que no se va a poder comenzar el año. De vuelta vamos a estar en una situación donde el presupuesto que está proponiendo el gobierno es insuficiente respecto de lo que son las funciones básicas del funcionamiento del sistema universitario. ¿Por qué digo insuficiente? Porque uno de los criterios por los cuales
se propone, se asigna, se distribuye un presupuesto es el criterio de suficiencia. ¿Cuánto hace falta para hacer lo que se está haciendo? Después podemos incorporar otro criterio de eficiencia, de eficacia, de pertinencia, de calidad. Pero el primero es el de suficiencia. Si no hay con qué, entonces no me venga a decir, bueno, no quiero hacer cuestiones políticas, solo en términos de lo que es la valoración que se tiene, nuevamente, ahora vuelvo al principio, de la política pública en relación a lo que propone el gobierno como uno de los atributos que debería tener un gobierno para generar instancias de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo cultural, de desarrollo tecnológico. El capital intelectual. La teoría del capital humano es una teoría que viene de la década del 50 y demostró empíricamente, y al día de hoy esa teoría es válida, de que todos los recursos que se afectan a la educación superior son una inversión. ¿Por qué? Porque vuelven con creces. Un peso que se pone en educación superior vuelve no solo el beneficio para la persona que acumuló ese capital como una mayor renta, sino también por una renta social para todo el conjunto que luego se apropia de ese conocimiento expresado en ventajas competitivas, ventajas comparativas, desarrollo, inclusive no solo de tipo tecnológico y económico, sino también una sociedad más capacitada, con pensamiento crítico, con capacidad de asumir colectivamente los problemas y resolverlos de esa manera. Bueno, esa es la situación en la que nos enfrentamos. El capítulo particular del sistema escenario es con el que quería concluir. Hacemos un punto acá, después. Mercedes Alessandro, doctora en Economía, ustedes la conocen. Adelante, Mercedes. Bueno, buenas tardes. En principio, gracias a la gente de ASIJ, a la universidad también por recibirnos en este contexto que nos contaba bien acá el compañero y los estudiantes que están en todas, no sé, más de 30, ya no sé cuántas universidades que están tomadas en este momento en nuestro país, también por esto que estamos conversando hoy. La verdad que me gustó mucho la exposición de Male porque ordenó varios puntos, nos puso los datos, veníamos conversando antes que los datos parecieran no inmutar al gobierno, ¿no? Pero a nosotros nos siguen interesando. Pero yo quería, aprovechando que ella puso muy en los datos, subrayar algunas cosas que me parece que son importantes pensar del presupuesto. El presupuesto no solo es una herramienta técnica, una herramienta de gobernanza, una herramienta de transparencia que la sociedad civil puede seguir, como hace así hace mucho tiempo, para ver la evolución de las partidas, en dónde se invierte, cómo, quién lo recibe, cómo se redistribuye, etcétera. Sino que también es una herramienta política, ¿no? Y lo que nosotros vemos en este presupuesto que estuvo exponiendo Male es un programa político, un proyecto político en gobierno. Un proyecto político en gobierno que hace una transferencia de riqueza brutal desde los sectores concentrados, algunos empresarios muy chiquititos en particular, tecnológicos, el sector externo, por el peso de la deuda que tiene el presupuesto de la Argentina, y por algunos detalles que yo quiero mencionar un ratito, y por quienes se ven perjudicados, que vimos es la gran masa de estudiantes, jubilados, trabajadores de todo tipo, profesores, maestras, las políticas alimentarias, los beneficiarios de la asignación universal por hijo, de todo, digo, está claro, ¿no? Creo que todos lo vieron porque hacen la carita que sí, se vio muy claro en los números. ¿Quién gana y quién pierde? Y esto no es casual. No es que justo los números me salieron así, saqué la derivada segunda y me dio para acá y entonces es más eficiente poner esto en este costado. Esto es un programa político. Es un programa político y es un presupuesto de ajuste. Y la palabra ajuste, que le teníamos miedo en otro momento, porque quienes vivimos en etapas como el 2001, en donde vivimos un ajuste muy fuerte, o en el macrismo también, que hubo momentos de ajuste muy fuerte, el ajuste era una palabra que tratábamos de desterrar o que tratábamos de sacar de circulación de nuestras ideas, de nuestras cosas, aunque a veces, obviamente, los gobiernos tienen que ajustar las cuentas para mejorar algunas cosas. Pero lo cierto es que el ajuste que estamos viviendo acá es brutal. Nosotros vamos 10 meses, 11 meses de gobierno de Milei, los datos que salieron hace poco de pobreza reflejan solamente el primer semestre y el salto que vimos es de 11 puntos de pobreza. Y eso pasó solo en 6 meses. Eso equivale a los gobiernos de Macri y de Alberto juntos.
Un gobierno que fue muy malo, que se lanzó con pobreza cero y terminó incrementando 6 puntos la pobreza, y otro gobierno que sufrió una pandemia que hizo que el primer año caiga 10 puntos el PBI y que después tuvo que recuperar todo eso. O sea, no lo estoy justificando, solamente estoy diciendo, mírense la tragedia que estábamos, y no subió tanto la pobreza como en 6 meses nada más del gobierno de Milei. Y esa suba de la pobreza no es que la plata desapareció, se evaporó, ¿no? Hay gente que está blanqueando plata, ¿no? Muchos festejan, mirá cómo están los depósitos en dólares, ¿no? Hay gente que está pagando menos bienes personales, hay gente que sigue recibiendo esos subsidios que mostraba Malena hace un ratito que van a hablar mañana, ¿no? No sé, yo digo, todo bien, a mí me dijeron muchas veces que soy una antiempresaria por decir que Marcos Galperín no se puede llevar los subsidios a la Ley de Economía del Conocimiento, que no son obligatorios, él se puede desadherir del régimen. Marcos Galperín en la pandemia se convirtió en una de las personas más ricas de Argentina y de América Latina. Mientras los pibes estaban en la casa encerrados sin poder ir a la escuela para cuidarse, sin tener una computadora, ahora porque el programa Conectar se había desmantelado en el macrismo, el programa que quiere desaparecer Milei también del presupuesto, mientras los pibes no tenían una compu para recibir las tareas y usaban el celular de la mamá, de la hermana, lo que sea, para ver por WhatsApp lo que le mandó la maestra, Marcos Galperín se llenaba de guita con que nosotros todos pedíamos cosas por internet, nos bajábamos las aplicaciones, usábamos dinero electrónico. Creció, multiplicó el patrimonio de la empresa por 6, el personal por mucho más, se convirtió en Mercado Libre, una de las empresas que cotiza en bolsa, y nosotros le seguimos pagando subsidios. ¿Por qué? Y cuando uno dice eso es antiempresario, antidesarrollo. Bueno, yo creo que hay debates, ¿no?, que tenemos que darlos, porque si Galperín, si Globan, si Accenture, que son empresas grandes, que no, digo, la Ley de Economía y Conocimiento viene de la Ley de Software del 2004, de promoción para un sector que nacía, 2004, ¿quién de ustedes tenía internet? No existía el WhatsApp, los celulares eran una cosa rara. 20 años después, estamos hablando de los unicornios que cotizan en bolsa, no sé, y les seguimos pagando con la plata que Malena mostraba, podría ir a los comedores populares que hoy no están recibiendo alimentos hace 10 meses porque están todavía bolsas de comida encajonadas en el ministerio de Petovelo. Entonces, eso es lo que yo digo, cuando uno mira un presupuesto, también está viendo decisiones políticas. Yo mencionaba a ella recién el Conectar, yo el otro día estaba hablando de la educación, una compañera dice en el presupuesto del año que viene no está conectada igualdad. Y yo, ¿cómo no está? Me puse a buscar como buena ñoña, me leí todas las planillas, no está. Desaparece la línea presupuestaria. Yo le decía, el Conectar Igualdad, ustedes se acuerdan, nació en el 2010, entre 2010 y 2015 se repartieron 5 millones de netbooks. Yo tengo grabada la foto de un libro de Pablo Fondevila que tiene un pibito arriba de un carro de cartonero con la netbook, haciendo las tareas. Y digo, lo importante que fue, con Daniel nos tocó el gobierno en el 2020, la pandemia, después de un programa, como les decía, desmantelado, lo importante que era que los pibes tuvieran una compu. Y no la tenían, y ahora lo están por desmantelar de nuevo. Un gobierno que te dice que va a venir San Alman a hablar de inteligencia artificial y que ellos van a reformar el Estado con la inteligencia artificial. Uno que lo aplaude todos los días a Elon Musk porque lanza un cohete, porque puso algo en X, porque no sé qué, y le está por sacar los computadores a los pibes. Digo, y eso entonces no es casual, no es solo la crueldad, que nos cansamos de repetir esta palabra, sino que otra vez es un programa económico. A mí hay una cosa que me tiene muy preocupada también, que son algunas narrativas que yo creo que nos ganaron un poco en la batalla cultural porque las repetimos una y otra vez, ¿no? Jairo empezó, y esto no te lo tomes personal porque esto es algo que te excede, ¿no? Diciendo, bueno, habíamos, no sé si lo quité irónico, pero dijo, habíamos llegado a un acuerdo que había que tener un presupuesto de equilibrio, ¿no? Y entonces disputamos cómo. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso. Arranco por ahí, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo? Pues no estoy de acuerdo en todo lugar que hay que tener un presupuesto de equilibrio. Vuelvo a la pandemia. En la pandemia tuvimos una situación crítica y de emergencia. El presupuesto que teníamos enfrente no hubiese alcanzado para hacer nada si no lo desequilibrábamos a propósito. 7 puntos de PBI significó el paquete COVID, el IFE, el ATP, las vacunas, los hospitales modulares. ¿Qué teníamos que hacer? No, mantener el presupuesto en equilibrio.
veníamos con una deuda con el sector privado, con todos los bonistas, no sé si se acuerdan de BlackRock, con la deuda del FMI, es decir, no teníamos acceso al financiamiento internacional. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Ver cómo se apilaban cadáveres para mantener el presupuesto equilibrado? ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, estoy exagerando, pero es porque pasaba una tragedia, pero digo, no es que tenemos que estar de acuerdo con que el presupuesto tiene que estar equilibrado. Puede ser un aspiracional, puede ser un objetivo político, pero también hay que ver en qué contexto estamos hablando de eso y a costa de qué. Y también qué entendemos por equilibrio. Hoy tenemos superávit fiscal. Me gusta la frase que usa la Poderosa cuando dice: no hay superávit fiscal si los pibes no tienen para morfar. ¿De qué superávit fiscal estamos hablando? Milei nos muestra superávit fiscal desde que empezó el gobierno. ¿El fiscalista aplaude? Yo no aplaudo. ¿Qué me importa el superávit fiscal que tiene Milei si es a costa de que tengamos 11 puntos de pobreza? Entonces, ¿por qué hablamos de que el equilibrio como algo tan deseable cuando estamos viviendo un superávit fiscal en una situación que es completamente indeseable? Otra frase que escucho a mis colegas: ordenaron la macro. Había que ordenar la macro. Y yo me pregunto, ¿qué es la macro? ¿Qué es la macro? ¿Que baje la inflación es ordenar la macro? Yo cuando estudié economía en el CBC, y siquiera le voy a hablar del doctorado, en el CBC, materia economía, aula, 200 pibes, todo amontonado, se te caen las paredes en el sótano Uriburu. Así, ¿no? Era PBI igual consumo más inversión, más gasto, más expo, menos impo. ¿No? Y de ahí, ¿de qué depende el consumo? Bueno, del ingreso esperado, ¿de qué depende la inversión? De la tasa de interés. Digo, ¿dónde están todas esas variables? Y el empleo, la pobreza, la desigualdad, ¿qué es la macro? ¿La inflación? O sea, ordenaron la macro, bajaron la inflación y me desacomodaron todas las demás variables. Tengo caída en el empleo, tengo aumento de precarización laboral, tengo más pobreza, tengo más desigualdad, tengo transferencia de riqueza a un lado al otro, superávit comercial. Claro, si cayeron las importaciones por la recesión que hay. Una recesión brutal, caen las importaciones, tengo superávit comercial, te dicen. Y que tenemos que aplaudir el superávit gemelo ahora. Tenemos superávit gemelo, volvimos al pasado, ¿no? En la época de Néstor, aplaudimos los superávit gemelos con tasas chinas hacia abajo. Nos venimos hundiendo. Al principio de año yo también escuchaba a los colegas, no, porque ahora se viene el rebote. Y discutían la forma del rebote. Si era una ave corta, si era una pipa Nike. Vos habrás escuchado 90 esos debates en la radio, en las radios, pues Jairo es multifacético. Todas las letras, las cosas, los escenarios. ¿Dónde está el rebote? ¿Ustedes lo vieron al rebote? 10 meses vamos. ¿Qué forma está teniendo esa caída? Entonces, eso es algo que a mí me preocupa, el tema de cómo repetimos a veces narrativas que nos vienen como de afuera, ¿no? Y este presupuesto me preocupa muchísimo también porque es como la última pataleta del Congreso que nos queda, ya van las cosas, hablábamos con Daniel recién, van las cosas, las envuelven, el veto, no sé qué, gobiernan así, no sabemos si quieren aprobar el presupuesto o no, porque medio que por un punto les da lo mismo, porque igual pueden sacar partidas prorrogando y haciendo discrecionalmente, por el otro lado, por ahí les sirve porque los mercados los van a ver más confiables, pero lo cierto es que Milei metió una regla fiscal, ¿no? que la mencionó también Malena al principio. La regla fiscal te dice, bueno, vos tenés que juntar la plata para pagar los intereses de deuda. Básicamente es pago deuda, luego existo. ¿No? Pago deuda, luego existo. Entonces, ellos calculan que tenés 1,3 de intereses de deuda que tenés para el año que viene, entonces tu superávit tiene que ser 1,3, ¿no? Y entonces se fijaron las proyecciones de cuánto recaudan y de ahí recortaron las cosas que no les gustaban y para que les dé el 1,3 ese les quede lindo el déficit cero, ¿no? Y como decía Malena, si de repente recaudan un poco más, van a bajar impuestos o van a guardar la plata o van a cancelar deuda, y si recaudan menos van a recortar más cosas. Pero además de ser esta regla que garantiza esta narrativa con la que no estamos de acuerdo a partir de ahora, ninguno, aparte de eso también es totalmente, no sé, es rarísimo, es antilógico, porque ustedes piensen que la masa de la recaudación en la Argentina son impuestos procíclicos.
nosotros venimos en recesión, la recaudación viene cayendo. Entonces nuestro espacio fiscal es cada vez más chico. Porque si yo voy a gastar en función de lo que recaudo, ¿no? Y la recaudación IVA en masa viene cayendo porque depende de los consumos que están en picada, ¿no? Digo, los impuestos más grandes, los que más forman parte, eso viene cayendo. Entonces el espacio fiscal se va achicando. Entonces quiere decir que estamos en un círculo vicioso de cada vez menos una estrechez más chica. Y entonces ellos encima te dicen que te van a afirmar que eso va a ser más estrecho una y otra vez. Entonces digo, a mí me preocupan también cómo leemos estas cosas. Nosotros decíamos, desaparece el colectar igualdad. Yo venía para acá en el subte escuchando la comisión, que estuvieron hoy en la comisión de género, un montón de compañeras que vienen trabajando temas de justicia fiscal. Bueno, ahí está Majua, hay varias, somos muchas las economistas feministas que venimos trabajando con estos temas. Obviamente los temas de género desaparecieron. Ayer vieron que no quiso firmar en el G20 algo que firmó Arabia Saudita. Chico, pasó a Arabia Saudita y dijo, son machirulos, Milei. O sea, digo, ¿no? Las políticas de género desaparecen, se desfinancian, ni hablar lo que tiene que ver con la política ambiental. El otro día quería mirar qué pasó en el presupuesto del Ministerio de Ambiente y ahora está dentro de un Ministerio de Interior que depende de jefatura y que adentro tiene a la Libertad, con Fe y con Esperanza, la Libertad Avanza, y dentro de Con Fe y con Esperanza está la Secretaría de Ecología. Y digo, y tenés que hacer un laberinto para ver dónde fue a parar la partida que es para no sé qué, para ver que esa partida repite las del 2023, la del 2024, quiere decir que perdió 300 puntos en el camino, ¿no? 15, Perdón, ya termino. Bueno, me emociono, chicos. Y entonces, yo mi llamado, de alguna manera acá, es a que tratemos de darle vida a estos debates. Tratemos de darle vida, esto lo veníamos hablando afuera, a ellos los números les resbalan, para mí son muy importantes, nos permiten ver claramente, como todos y todas pudimos ver acá, cómo se está dando este ajuste, pero tenemos que darle vida, porque de esto, cuando nos toque volver a un gobierno que no sea el de Milei, quien sea el que le toque volver, va a haber que trabajar con un presupuesto que ya no va a tener mucho para ajustar, en donde el debate va a tener que ser otro, y para eso necesitamos una sociedad civil comprometida, una academia comprometida, activistas políticos, militantes, partidos, todos comprometidos también con cambiar un poco el rumbo de esta batalla cultural que nos están dando en los números, que yo creo que nos vienen ganando y que no tenemos que dejar que nos ganen. Así que el llamado también es a ese, a darle vida a estos números y a pensar en el presupuesto como lo que es, un programa económico que hoy está en contra de todos y de todas. De Daniel Arroyo, ustedes lo conocen, ex ministro de Desarrollo Social y uno de los votos que tiene que cambiar el presupuesto en el Congreso. Diputado, doña por la palabra. Daniel. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. En serio, un gusto poder compartir ideas y también dudas que tengo, no respecto del presupuesto, sino respecto de hacia dónde está yendo la Argentina. El hecho de que Malena haya presentado muchos de los datos, yo vine con varios datos, me permite hacer una cosa un poco más conceptual y divido la presentación en tres partes. Una cuestión de conceptos, una cuestión de datos y un debate acerca de si hay que aprobar o no el presupuesto 2025. 4 conceptos. El presidente vino a presentar al Congreso el presupuesto. Yo estaba sentado escuchándolo. Y dijo con claridad, el Estado hace 3 cosas. Maneja las variables macroeconómicas, las relaciones internacionales y la administración de justicia para cuidar la propiedad privada. Punto. Nada más. Resto no. El resto, salud, educación, seguridad social, el trabajo. No, el resto es de las provincias, de los municipios, del sector privado, o digo yo, de nadie. Para mí, evaluar el presupuesto tradicionalmente, que es cómo se distribuyen los recursos, es una parte. En realidad el gobierno lo que trata de decir no es esto hace el Estado y esto hace el mercado. Y a mí júzguenme por estas 3 cosas. Ridículo, absurdo. Uno diría, ¿cómo puede ser que el Estado Nacional solo se encargue de estas 3 cosas? Pero va camino a eso. Entonces me parece que hay un primer dato para entender que entiende que el Estado Nacional tiene 3 funciones básicas muy lejos de lo que tradicionalmente se entiende, aún en los gobiernos más neoliberales, que es el rol del Estado. El segundo concepto, y lo hago todo como telegráfico, es lo que dijo el presidente en la presentación que hizo un domingo fue: ustedes bonistas, quédense tranquilos, solo vamos a pagar. Vamos a pagar la deuda, vamos a pagar los bonistas, vamos a pagar los intereses y después vemos.
Vemos lo que es indexable y que no, pero en principio, ustedes quédense tranquilos que nosotros le vamos a pagar. Le habló al mercado, no le habló ni a la sociedad, ni a los tipos que estábamos sentados ahí, sino lo que dijo es, ustedes tranquilos, nosotros vamos a pagarle. El resto vemos cómo lo hacemos y hace esta distinción entre lo que se indexa y lo que no se indexa. Y me parece que ese segundo dato también es relevante para entender. Supone un presupuesto en términos generales que es lo que hay, lo distribuimos como se puede. Y si la ley me obliga a aumentar la jubilación de esta manera, voy a tratar de que no sea la UH igual. Y si me obliga a hacer esto, voy a tratar de que tal cosa. Y si los 6 puntos del sistema educativo lo bajo. Y el 0,2 de las escuelas técnicas también. ¿Por qué? Porque tiene esa idea. Nosotros vamos a pagarle a los bonistas y a quienes debemos y después vemos. Tercer dato, que no tiene que ver con el presupuesto, pero lo digo a partir de algo que dijo Jairo. En mi opinión, el gobierno es inmune a los datos. Y eso hace difícil el debate. Cuando dice que vamos a 17.000% de inflación, no es que lo cree. Lo que está diciendo acá viene un ajuste brutal, vamos a una recesión, un parate de la actividad económica. Cuando el vocero presidencial muestra una radiografía de una persona y dice, esta persona accedió a una pensión por discapacidad, pero es un perrito y se ve la cola. No es cierto. No accedió a la pensión, no importa. Lo que dice, vamos a recortar las pensiones. O cuando veta la movilidad jubilatoria y dice, esto va en más de 4 puntos del PBI y se calcula al infinito, es a perpetuidad, es como decir, ni tiene sentido generar ninguna mueca frente a eso. Pues no es que creen en los datos, es que quieren conceptualizar. Te vamos a cortar las pensiones por discapacidad, vamos a parar la movilidad jubilatoria, acá solo se va a jubilar el que tiene 30 años de aporte y el que no, porque no tiene 30 años de aporte. Vamos a hacer un ajuste y un parate de la actividad económica clara y todo tiene que acomodarse. Es complejo, yo vengo del ámbito académico y toda mi cabeza está pensado, si este dato dice A y yo creo que es B, tengo que tratar de ver B. No, no importa. Complejo el debate así. Y el presupuesto no está debatiendo cómo se distribuye lo que hay, está debatiendo esto del Estado, esto del mercado, esto de nación, el resto lo hacen ustedes. Es, para mi modo de ver, una manera absurda de hacerlo, pero es lo que creo que presente el presupuesto. Acaba de decir hoy el presidente, me pueden cambiar lo que quieran, mientras mantenga la regla fiscal, sacame de acá, poneme de acá. No está fijando la prioridad. Está diciendo, yo me manejo con esta regla. El resto se acomoda como puede. Y lo cuarto conceptual, para mí más complejo, yo creo que esto, yo vengo al mundo de las ciencias sociales y en las ciencias sociales se debate si estamos frente al cuarto neoliberalismo. ¿No? Yo creo que no, es algo distinto. Se entiende como primer neoliberalismo el proceso de Martínez de Oz, como segundo el de Menem y Cavallo, como tercero el de Macri, y este sería el cuarto. Esto de verdad es sin Estado. Es otra cosa, es distinto, es sin Estado. Es nada de Estado y todo el mercado de lo bestia. No es solo una regla económica, es conceptual. Y doy un ejemplo que a mí me impacta. Yo soy presidente de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados. En la Argentina hay 2.000 personas que tienen un problema, son electrodependientes, están conectadas a la electricidad las 24 horas del día. Su vida depende de estar conectada a la electricidad. No es un debate ideológico, en cualquier gobierno de derecha o de centro o de izquierda, se les subsidia la electricidad porque gastan igual que alguien que tiene prendido un aire acondicionado las 24 horas del día o 365 días del año. No es un debate. Al gobierno se le ocurrió revisarlo. Absurdo. ¿Qué impacto fiscal tiene? 0,0000. Ningún impacto fiscal, cero. Simplemente alguien habrá dicho, che, ¿esto qué hace el Estado acá? Sácamelo. No hay otra explicación. No es una explicación presupuestaria, no tiene ninguna. Cualquier gobierno entiende que una persona que tiene que estar conectada a la electricidad, pues su vida depende de eso, tiene que tener una situación distinta al resto. No. Entonces, lo que quiero decir, como lo conceptual, primero estamos frente a una nueva situación y una nueva realidad, que no se le debate con datos. Porque es ridículo decir 17.000, alguien podría poner un dato. No, es inmune a los datos, va a seguir igual, independientemente de que alguien presente otro dato. Que tiene claro que su tarea es achicar al Estado y ampliar el mercado, y correr al Estado de todo. Y cuando alguien dice, pero nos faltan 3.000 jardines, ¿por qué vas a achicar la partida de jardines comunales? No es mi tarea, lo diría. Mi tarea no es esa, eso es de las provincias, de los municipios, del sector privado, de nadie. Y uno diría, pero ¿y si no? De nadie. Estamos frente a una nueva realidad, compleja, tengo la peor opinión del gobierno, he votado todo claramente en contra, pero estamos frente a una nueva realidad. Evaluarlo y analizarlo con las categorías de siempre no tiene sentido, porque es otra realidad. No está perfilando un modelo de país, está perfilando un esquema donde el Estado se achica y deja que el mercado avance. El efecto es la concentración económica, pero la lógica es nada de Estado. La pelea que está el gobierno es nada de Estado y todo mercado. Los efectos son horribles, pero esa es su pelea. Porque cree, ridículamente, y en esto sí va 100 años atrás, que después eso se acomoda y que eso funciona o por derrame, o por simple mano invisible, o porque sí. Ya no lo cree nadie eso,
pero sí lo cree el presidente y sí lo cree el gobierno. Lo primero que quiero decir es que yo creo que hay que repensar categorías. Yo de chico imaginaba las cosas como ver, pensar y actuar. Después fui cambiando y ahora me parece que hay que ver y tratar de entender exactamente cómo funciona la lógica del gobierno, por lo menos para entender qué está haciendo y para contraponer y generar otras ideas, pero entendiendo que lo que está haciendo, no contraponiéndole categorías que no tienen que ver con lo que está encarando el gobierno. Primer punto. Segundo punto, datos sociales. Lo hago breve. ¿Qué hace el gobierno en esencia en materia social? Aumenta la transferencia de dinero y corre todo el resto. Aumentó la asignación universal por hijo. Aumentó la tarjeta alimentaria. Yo creé la tarjeta alimentaria siendo ministro. Creo que claramente una buena política. Estoy orgulloso de que algo haya continuado. Mi opinión es que la tarea de un funcionario público es hacer algo y que tenga continuidad. Bueno, lo único que ha seguido este gobierno, del gobierno anterior, es algo que hice yo, que es la tarjeta alimentaria. Aumentó el monto y aumentó el monto de la ayuda escolar. 3 cosas. El resto nada. Se retiró de los comedores comunitarios, se retiró de las partidas de todo tipo de apoyo extra en el tema educativo, se retiró de los jardines maternales y comunitarios y de cualquier otro tipo de política. ¿Qué entiende cuál es su lógica? Transferir plata. No intervención en tareas territoriales. Es un Estado que no se imagina en el territorio. ¿Qué es lo que hace cualquier presidente en cualquier lugar del mundo? Le pregunta a los ministros, ¿qué tenés para inaugurar? Tengo para inaugurar esto, bueno, dame que voy. No es el caso. No ve que esa sea su política y transfiere todo lo territorial hacia afuera. Aumentó la asignación universal por hijo hasta acá en el 2024, por arriba de la inflación. Aumentó un poquito por debajo de la tarjeta alimentar, pero yo la había dejado a los 14 años y la subió hasta los 17 años. Y aumentó por arriba de la inflación la ayuda escolar. Todos montos totalmente desacomodados. Tiene un diagnóstico equivocado en materia social del gobierno que cree que eso acomoda. Y tiene un dato que a mí me parece que hay que corroborarlo complejo, y es que vive diciendo que con los aumentos que hizo de la UH y la tarjeta alimentar, está cubriendo casi el 90% de la canasta básica alimentaria. Si fuera así no estaría creciendo la indigencia, y entonces ahí sí, a mí es un dato que me interesaría tratar de entender, porque si cubriera prácticamente todo, no crecería la indigencia. En la Argentina no solo aumentó la pobreza, sino también la indigencia. Pero en materia social, ¿qué imagina el gobierno? Que solo se jubila la gente que tiene 30 años de aporte, que son muy poquitos en Argentina, que el resto va a haber tipo de pensiones al estilo de la chilena, más achicado, que el Estado transfiere plata hasta que no sea necesario. No le gustaría transferirle a la UH y a la tarjeta alimentar, pero sí lo hace, y en el presupuesto aumenta esa transferencia. Se despreocupa de los jardines. En la Argentina nos faltan 3.000 jardines para que todos los chicos hagan sale 3, 4 y 5 años. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? No es mi tema, no es que dicen, no quiero que los chicos vayan al jardín. No es lo mío. Que lo tiene que hacer la provincia, lo tiene que hacer un municipio, o cree que el sector privado lo va a hacer y se va a acomodar si hacen falta. En ese esquema, en lo que viene de datos sociales y de prestaciones sociales para el próximo año, el gobierno en esencia reproduce lo que está haciendo este año. Transfiere plata por encima o igual que la inflación, depende si efectivamente el 18% es real o no, y del resto se retira absolutamente. En el global, como fue presentado aquel presupuesto, hay una chique fuerte. Pero si uno lo desmenuza, hace lo que cree que tiene que hacer, que es transferir plata y punto. Yo siempre imaginé la tarjeta alimentar como un complemento de otras cosas, pero no, es eso. ¿Qué es lo que yo creo que le está pasando al gobierno en materia social que ve la foto y no ve la película? El gobierno se retiró de lo territorial, entonces dejó de asistir a los comedores. Transfirió plata y dejó de asistir a los comedores. De entrada no pasaba nada, porque los comedores hacían rifa, le pedían al carnicero, al almacenero, al verdulero. Hoy el carnicero, el almacenero, el verdulero no tienen con qué darle a nadie. Nadie compra una rifa en un barrio porque no hay un mango y se está poniendo una cosa más complicada. A simple vista no pasa nada. Pero la lectura del gobierno es sigamos, porque acá no pasa nada. Nos corremos de lo territorial y no pasa nada. Sí pasa algo por debajo que no está viendo la película, me parece a mí. Y lo que yo creo que pasa es un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta por adentro. No de explosión, sino de implosión. De agobio, cansancio, angustia, tensión que deriva en violencia. Estoy sacado, mal, endeudado, muy complicado. Me cruzo con alguien en la calle y a los 2 minutos terminamos los golpes, a los tiros, pues estamos todos sacados. No hay ninguna razón, simplemente que estamos sacados. Ese fenómeno no lo ve. Pero no es que no lo ve en términos de que si lo viera haría otra cosa. Su lógica es muy ideológica, absurda, no es mi tarea. Yo me tengo que correr de acá, transferir recursos y punto.
Es otro modelo absurdo, es de verdad 100 años para atrás, pero cuando la Argentina no tenía 46 millones de argentinos y cuando no tenía toda una dinámica de debate sobre derechos, sobre condiciones, pero ese es el esquema. Tercer punto y problema para mí, ¿qué hay que hacer con el presupuesto 2025? Yo fui ministro con presupuesto prorrogado. Arranqué con 89.000 millones, terminé con 500.000 en 2 años, en el medio de la pandemia, lo que decía Mercedes. Yo iba y me peleaba mal con el ministro de Economía, conseguí el aumento, salía y los que estaban afuera, que eran los de administración, me esperaban, yo decía así y respiraban. Y yo pensaba, pues esto es una locura, yo no puedo vivir así a los golpes todo el tiempo. Este año funcionó así el gobierno, presupuesto prorrogado. Todos los que vienen al Congreso, yo le hago siempre la pregunta, ¿vos cuánto presupuesto tenés? No lo saben. No es que no lo saben porque no estudian, es que no tienen a los 60 días. El gobierno está funcionando con el presupuesto que se presentó en septiembre del 2022, que decía que iba a haber 60% de inflación en 2023, hubo 211, ya tenemos 100 este año, claramente cualquier ministerio del que fuera, a los 60 días quedó sin ningún, se gastó todo el presupuesto. Como él tiene que ir a pedirle al ministro de Economía, fácil para generar el equilibrio fiscal, fácil para generar superávit, abre o no abre el grifo de acuerdo a como le parece, es imposible encarar una política pública, la que fuera, porque no saben qué tiene. Si este presupuesto 2025 no se aprueba y se prorroga de vuelta, a los 10 días van a tener gastado su presupuesto. Y es un problema, el presupuesto es invotable, absolutamente invotable. Es absurdo el presupuesto y marca un modelo de país horrible. Es el que quiere el gobierno de verdad, refleja absolutamente su idea, pero en mi opinión es una idea horrible. Ahora, 2 veces prorrogado, generar un mecanismo de tipo, es una duda que yo tengo. Objetivamente estamos frente a un problema. El presupuesto no hay manera de votarlo de esa forma. No me queda claro siquiera si el gobierno quiere que se lo voten o no. No termino de tener claro si está buscando que se lo aprueben o está buscando prorrogarlo. Me parece que por momentos quiere prorrogarlo y punto y seguir como este año y por momentos piensa cómo le hablo a los mercados diciéndole que sigo sin presupuesto. En esa tensión está, pero esa es la tensión también para lo cotidiano. Yo sé lo que es vivir con presupuesto prorrogado y es absurdo, absolutamente absurdo. Yo estaba en un gobierno que expandía, entonces estaba en un contexto donde peleando conseguía cosas. Este es un gobierno que no expande. El mejor ministro que tenga o el peor no va a conseguir nada, claramente no va a conseguir nada. No es un tema de personas y entonces el proceso de reducción es importante. Hay que sostener o no el presupuesto, es complejo. Yo por el lado le tengo realmente, sería absurdo 2 años de prórroga de presupuesto porque de verdad se puede cerrar todo el Estado y dejarlo solo al ministro de Economía y listo. No habría ninguna otra razón, pues no va a haber ninguna política pública, porque toda la ejecución se le va a gastar en los primeros 10 días y listo. Ahora, votar esto también es absurdo porque no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Yo me siento frente a un dilema complejo, creo que no tiene ni pie ni cabeza el presupuesto. No sé si el gobierno lo quiere aprobar o no. Ahora, no quisiera estar otro año más con una lógica que es, tomá, dale, venís acá, andá, te corto, te vengo, te pago el decreto tal, voy y vengo, absurdamente. Lo viví en pandemia y en expansión y entendí que era un problema. En achique es una cosa absurda. 2 minutitos más. Un minutito más y cierro nada más. ¿Qué quiero decir? A mí me parece que hay un cambio fuerte, estructural, profundo. Absurdo en Argentina. A mí, si yo tuviera que definir el gobierno, es un gobierno absurdo. Haciendo algo ridículo, no tiene ningún sentido. Yo creo en el equilibrio, creo que hay que tener una regla fiscal de racionalidad. Creo que el Estado se ha metido en cosas que no tenía que meterse en Argentina, lo creo claramente. Ahora, de nada el Estado y todo el mercado de la bestia, hay un camino inmenso. En el medio está el debate por el equilibrio. Ahora, en este contexto, me parece que más allá de discutir cómo distribuye los recursos el gobierno, hay que entender el presupuesto en la clave que lo presenta el gobierno. Y lo presenta qué hace el Estado y qué hace el mercado. Para mí, la división horizontal. ¿Qué hace la nación? ¿Qué hace la provincia? ¿Qué hace el municipio? El quiebre o la dimensión vertical. Y supone un Estado absolutamente mínimo. Pero un Estado mínimo que se queda con los recursos de las provincias, que se queda con los recursos de las universidades, que se queda con los recursos de los jubilados. No es que es un Estado mínimo que transfiere y dice yo tengo 3 tipos administrando, sino que se queda con los recursos y ahí está parte del problema. Toda la concentración económica, el aumento de la desigualdad, el aumento de la pobreza, para mí, vienen de esa definición, no creen en el Estado. Creen que es sin Estado y por eso a mí eso marca distinciones fuertes con lo tradicional de la Argentina y que hay que entenderlo bajo reglas distintas. Termino simplemente, solo un segundo. Lo que está claro
es que estamos en un contexto muy complejo y tengo dudas metodológicas sobre si hay que contrastar contra el 2023 o 2024. Está claro que lo que muestra la diferencia del 2023 y el 2024 que había un Estado que hacía determinadas cosas y otro que no. Contrastar el 2025 con el 2023 nos va a dar lo mismo que este año. O sea, el Estado dejó de hacer cosas. Yo creería metodológicamente, espero que se me entienda bien, que hay que contrastarlo con el 2024 para entender en qué va evolucionando o no un gobierno que en esencia cree que mucho que les hacía no hay que hacerlo y por eso esas barras que mostraban que ha achicado tanto el Estado. Estamos frente a una situación absurda, inédita. El presupuesto es muy horriblemente transparente, pero muy transparente. Recomiendo que escuchen el discurso que dio en el Congreso cuando vino a presentar el presupuesto. Verdaderamente fue brutalmente, horriblemente claro, pero marca eso que conceptualmente es lo que ha fijado en el presupuesto y al menos exige un debate, no solo acerca de cómo entender esto, sino qué hacer, que qué hacer no es hacer lo mismo de siempre o solo resistir, sino construir otras ideas, pues de verdad esto ha cambiado y la sociedad ha cambiado en serio. Gracias.